Hoy nos toca un tema muy importante, tal vez uno de los temas culminantes, en ascenso. Luego vendría Felipe II y Cervantes, y una tercera que se pueden ir expandiendo a medida que no me alcance el tiempo, que es los Austrias menores y toda la clave de la decadencia. El sentido general de esto es ver nuestras fortalezas y debilidades para entender la crisis de ahora. Por ejemplo, ¿en qué nos puede ser útil para hoy indagar estos temas? Para conocer nuestra identidad y para conocer también los problemas. Si yo digo temas como la peste, el avance del Islam, la guerra civil interminable de Europa y la unión de Europa, la globalización o el gobierno mundial, son todos temas actuales, algunos desdichadamente actuales. Bueno, eran los mismos temas ahí. Si agrego el cisma protestante, el cisma inmanente dentro de la Iglesia, la guerra civil interna de toda la cristiandad, que indica que no hay caridad, en primer lugar, ¿no?, que sería el valor fundante. Todo eso es de una gran actualidad, es el tema de hoy. Y es el tema que parcialmente resolvió Carlos V y España en ese momento que les tocó estar en el apogeo del mundo. Y en parte no se resolvió y por eso sigue el drama hoy, ¿no? Entonces este es el objeto general del tema, no solamente un sentido arqueológico. Vamos a empezar por la historia de Carlos V rápidamente, en esquema, para que sirva de marco histórico lo que ocurre. Luego vamos a tomar el tema de Trento y por último el de la idea imperial, que es el problema de la globalización, pero visto desde otro punto de vista. Carlos V nace en Gante, en Flandes, el 24 de febrero de 1500, es decir, con el siglo XVI empieza. Y habla solamente flamenco y francés, y está llamado a heredar España y Alemania, y no habla ni una palabra de alemán y ni una palabra de español. Es hijo de Juana I de Castilla y de Felipe el Hermoso, nieto por vía paterna del emperador Maximiliano de Habsburgo y de María de Borgoña, pero los que se habían apoderado de él era la corte de Borgoña. Y esto será una dificultad después para hacer algo católico, este localismo de Borgoña. Por vía materna de los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando de Aragón. Reinó junto a su madre en todos los reinos y territorios hispánicos en nombre de Carlos I, desde 1516 a 1556, reuniendo las coronas de Castilla y Aragón y muchas más que veremos ahora. Fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1520 a 1558. Murió en Yuste en 1558. Datos biográficos. Antes de que cumpliera un año, Felipe el Hermoso nombró a Carlos duque de Luxemburgo y caballero de la Orden Borgoñona del Toisón de Oro. La vez pasada hablamos de lo que significaba el Toisón de Oro, ¿no? Los argonautas y la conquista del océano, como si fuera premonitorio. En 1501 Felipe se reúne con Luis XII de Francia y acuerda el matrimonio entre la hija de Claudia y Carlos. Este tratado después se renueva. Parece que la corte de Borgoña quería hacerlo más aliado de Francia que de España. Ahí empezaron a tironearlo, a descuartizarlo, cuando ya tenía muy pocos años. Fernando el Católico envió al humanista Luis Cabeza de Vaca y al doctor Mota, que sería muy importante, para que le enseñara castellano y costumbres españolas.
Toda la educación del joven príncipe se desarrolló en Flandes, donde su tía Margarita de Austria ejercía de regente. En 1515 se declara la mayoría de edad. En 1515 ya había muerto hace 10 años la reina Isabel la Católica, y él se recibe de mayor de edad anticipadamente para que se empiece a hacer cargo de los reinos que tenía. En realidad la reina nominal de España fue siempre Juana la Loca durante todo el reinado de él. Él nombraba en nombre de su madre. En 1515 se declara la mayoría de edad de Carlos. Y los que mandaban en su consejo eran primero los flamencos, el señor de Chevreuse, luego los italianos piamonteses, Gattinara, que era el que tenía una idea imperial, que era el redescubrimiento del digesto por la Universidad de Bolonia, una larga tradición. Querían restaurar el imperio romano, pero más bien pagano, con un barniz cristiano encima, ¿no? Como poder mundial y en base a la conquista. Esta no era la idea de Carlos V, pero estaba en su gabinete y era la que dominaba en Italia. El mismo Dante tiene un libro sobre la monarquía. Y el tercero era el doctor Mota, que era el español, que triunfaría al fin. Doña Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la misma gracia, reyes de Castilla y de León, ¿no? Vamos a ver los títulos. De Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de Algarve, de Algeciras, de Gibraltar, de las islas de Canarias, de las Indias y de las islas de tierra firme de la mar Océano. Conde de Barcelona, señor de Vizcaya, de Molina, duque de Atenas y Neopatria, de Rusillón, de Cerdeña, de Oristán, archiduque de Austria, duque de Borgoña y de Brabante, conde de Flandes y del Tirol. ¿Y qué tiene que ver Jerusalén ahí? La cruzada, que después se desvió a América, terminaba en Jerusalén y había adquirido los reyes católicos el título para justificar la reconstrucción de la fachada africana del Imperio Romano, que era cristiano sometido al Islam. Esos son los escudos de todos esos reinos. Bueno. El 22 de enero, Fernando de Aragón redacta su testamento. Fernando lo quería poner a su nieto Fernando, pero Adriano de Utrecht, que había sido preceptor del rey en algún momento de Carlos, lo convence de que lo deje a Carlos. Después, Carlos lo compensará dejándole el imperio, no Aragón, a Fernando. Lo nombra gobernador y administrador de los reinos de Castilla, León y Aragón en nombre de doña Juana. El 23 moría el rey Fernando y a partir de allí Carlos quiso tomar el título de rey, pero cada uno de esos reinos que nombré tenía que jurar y aceptarlo por las leyes dinásticas que variaban, la ley de los varones y la ley de las mujeres, ¿no? Y los españoles eran fieles a su reina loca, que era un ataque de melancolía. Bueno, loca es medio peyorativo. Un ataque melancólico por la muerte de su marido, Felipe el Hermoso. Envió una carta a Castilla en que informaba su decisión de titularse rey, él con un concepto flamenco. Y eso ya generó un lío ahí. Piensen, el príncipe de 16 años que quiere ser rey que no habla español, en Castilla, que era lo más leal que podía tener y tenía esta dificultad. En mayo se había muerto Cisneros y se había muerto Fernando. En mayo los 3 estamentos del reino de Navarra juraron fidelidad a Carlos como su rey y señor natural. En 1518 fue reconocido como rey en Sicilia, Cerdeña, Zaragoza, Castilla y Aragón. 4 años le llevó a ser reconocido. Ese era su imperio. Ven que era la cantidad de fragmentos
que había y cómo se había roto la unidad del Imperio Romano en Oriente y en Occidente, luego el carolingio, entre Francia y Lotario y Alemania, y se había seguido fragmentando, de modo que Carlos era en realidad duque de Borgoña. Y en los otros le concedían un primus inter pares, pero los efectivos eran los príncipes alemanes de cada fragmento. Las Cortes le hicieron una serie de peticiones. Primero tenía que hablar castellano, tenía que censar los nombramientos de extranjeros, no querían más flamencos. La prohibición de salida de metales preciosos y caballos de Castilla. El trato más respetuoso a su madre Juana, recluida en Tordesillas. El 12 de enero de 1519 moría el emperador y que no terminaba de tomar posesión de todo lo que era España y Aragón, ¿no? Ahora hereda el imperio. El 28 de junio Carlos era elegido en Frankfurt como rey de los romanos, lo que lo convertía en el nuevo soberano del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos se convierte en el primer monarca en ostentar las coronas de Castilla, Aragón y Navarra. Y empiezan a estallar los problemas graves cuando quiere dar un paso en dirección de Alemania, que era todavía un problema mayor. La llegada de Carlos a Castilla supuso la llegada de un joven inexperto que desconocía las costumbres y el idioma. En poco tiempo de su permanencia, la preferencia de los intereses en Alemania sobre la de Castilla generaron malestar en Castilla. El incendio de Medina del Campo se extendió el foco de rebelión comunera por Castilla, la revolución de los comuneros. Bueno, finalmente la aplasta en la batalla de Villalar gracias a la nobleza castellana. El conde de Benavente y los otros grandes nobles son finalmente leales al rey. Pero en Aragón estalla la rebelión de las Germanías. Piensen en el muchacho entrando a la corte de Aragón, ¿no? Donde le ponen en claro que en Aragón, ¿no?, el hombre que se llama justicia es más que el hombre que se llama rey. Eso para empezar, el justicia mayor de Aragón. Y que en España somos tanto como vos, y todos juntos más que vos. Y que por lo tanto ahí no gobierna él, que le van a dar a Germain de Foix la corona. Así es su entrada. Era toda la cuestión de los fueros. Pero gana la batalla de las Germanías y estalla la guerra en Navarra, movida por el rey de Francia. También la gana la batalla de Navarra, ¿no? El pueblo navarro se pone del lado de Carlos V. En realidad el partido llamado legitimista lo apoyaba solamente el rey de Francia, que fue siempre el enemigo mortal, envidioso Francia de España. Había una alianza que se rompía ahora entre Castilla y Francia del Norte, el Languedoc, y entre Aragón y la Francia del Sur, el Languedoc, que era el lugar de los albigenses, y el rey de Aragón era el jefe de las tropas albigenses. Hay que recordar eso. Y eso venía a España con esa duplicidad que existió siempre, ¿no? Una entrada desde la época de Cluny. Bueno, la organización de la monarquía hispánica. Lejos de tener una idea monolítica de manejar con un mecanismo todo un imperio y apretando botones, Carlos V quería la Universitas Católicas. No había un Estado mundial, había muchos estados que surgían de abajo hacia arriba. Él aspiraba a coordinar eso frente a los peligros comunes y con una idea de bien común internacional.
no con el bien local de un país sobre otro, que fuera una especie de pueblo de Dios del Israel cristiano, que era lo que pensaban todos los otros, ¿no? Los alemanes, los ingleses, los franceses, somos nosotros ahora. Es decir, el mundo era para Francia y los afrancesados, y así los ingleses también. Él no. Por lo tanto, había que armar los pueblos, que era la república de cada país, y eso eran los famosos consejos. Igual cuando lo de Indias empezó a ser lo mejor que tenía, lo separó del Consejo de Castilla y fue el Consejo de Indias, la institución para gobernar las Indias. En esos consejos, donde había gente muy notable, y creo que fue una maravilla el Consejo de Indias, toda su gestión, incluso bajo los Borbones, 300 años, es una de las creaciones de Carlos V que ya tenía antecedentes. De modo que organizó su reino en consejos, por lugar y por temas. El Consejo de la Inquisición en 1483 se había creado, en 1494 el de Aragón, en 1498 los Reyes Católicos el de Órdenes y en 1509 el Consejo de la Cruzada. Luego se crearon todos los consejos así que se llamaba sinodalismo, los cabildos nuestros, en cada reino para que gobiernan, y reducía a la unidad un secretario, que sería como el prefecto de las congregaciones romanas, ¿no? Que es como un ministro ahora. La supremacía del poder real, el canciller Gattinara, que era este piamontés que tenía el libro de la monarquía, que quería el imperio para los italianos, propuso un consejo secreto de Estado que tendría supremacía sobre los demás consejos y supervisor de la política global. Y el rey le dijo que no. ¿No? Es decir, no lo dejó hacer un aparato universal. Sin embargo, el rey no quiso depender de un solo ministro y fue desestimado por influencia frente a los juristas españoles. En 1524 constituyó el Consejo de Indias y en 1526 el Consejo de Estado como un consejo privado del monarca. Los consejos estaban compuestos por personas escogidas personalmente por el rey. El rey siempre tenía la última palabra, pero no es... se puede comprender el poder que acumulaban. El consejo era el lugar donde el rey pulsaba las posiciones diversas de las fracciones nobiliarias, eclesiásticas y cortesanas. Estaban mudando los actores de la cristiandad. Durante la llamada Edad Media, o la etapa anterior, los personajes principales estaban en torno a las aspiraciones principales, la fe y el honor, ¿no? El castillo y la catedral, el clérigo y el soldado, el caballero. Ahora el clérigo se transformaba en humanista y el caballero en cortesano. Luego el caballero se transformaría en mercader, ¿no? Y el humanista en ideólogo. Fue mutando esto, pero en el fondo o es una persona de acción o es un clérigo, ¿no? Un scholar, como dicen, que es un mundo, el mundo de las ideas. Entonces, en ese consejo él veía todas esas tendencias y podía arbitrar. Los consejos se convirtieron en tribunales de apelación y tenían prestigio social, importantes ingresos económicos y clave política. En este orden se destaca la importancia de los secretarios. Eran los gestores de la voluntad real. Mientras tanto, en América se expandía. Y acá quiero
se expandía el imperio con una nueva concepción, es decir, partiendo de casi nada, sin tener que compatibilizar tantos fueros y reinos. En base a los principios cristianos, más verdaderos que en el resto de Europa, y en base al derecho natural, que era el derecho de gentes, al orden natural, al orden de la naturaleza. Yo la vez pasada dejé dos temas sin tocar, muchos temas sin tocar, pero quería mencionar, como la influencia del pensamiento clásico en América, 3 casos más, que los menciono nomás, no voy a entrar en ellos. Uno es las misiones jesuíticas. ¿Qué era eso como pensamiento clásico? Era la República de Platón, establecida entre los guaraníes. Luego está el ejemplo de Vasco de Quiroga, el evangelizador de Michoacán, un general que después se hizo clérigo y fue gobernador de todos los estados que dan sobre el Pacífico. Él tomó como modelo, él y los franciscanos, la utopía de Tomás Moro. Por ejemplo, ¿por qué están tan bien trazadas las calles en América, como cuadras y 100 metros? Todo eso viene de la utopía de Tomás Moro. Es decir, no tenían como modelos solamente el villorio o las callejuelas de los centros de Europa de ese momento. Era una concepción más avanzada que se podía poner acá de cero. Veamos, y el tercero sería Pitágoras o la música como clave de una cultura, por ejemplo, las arpas guaraníes, ¿no? Que también tenía su conexión con los jesuitas. Zípoli, hay un magnífico libro que Ludovico Videla hizo imprimir por la Fundación Bunge y Born, que es lo mejor que he visto, lo recomiendo como bibliografía sobre las misiones jesuíticas. Pero también Francisco Solano había conseguido hacer una ciudad sobre la música, no una ciudad como urbe, una ciudad como amistad de los ciudadanos. Con su violín convirtió a nuestro país, hizo realidad lo que leían en los clásicos, que Tebas había sido edificada por el arpa de Apolo y que el castillo de Camelot había sido creado por el arpa o la rota, como se decía, una arpa medieval de Merlín. Esto significa que la música puede crear mundos y también la música puede destruirlos, como el caso de Jericó, que fue destruido por la música. Bueno, nuestra ciudad, no nuestra urbe, que son los ladrillos, la hizo San Francisco Solano. Por eso acá cerca, en el Pilar, ¿no?, tiene su estatua y su recuerdo de los recoletos. Bueno, dejo ahí y vamos simplemente a la nómina de la creación de América. Hernán Cortés, 1521, el Reino de Nueva España. Nuño de Guzmán, el Reino de Nueva Galicia. Fernando de Montejo, la península de Yucatán. Pedro de Alvarado, el Reino de Guatemala. Francisco Pizarro, el Perú. Gonzalo Jiménez de Quesada, Colombia y el Reino de Granada. Sebastián Benalcázar y Francisco de Orellana, Quito y Guayaquil, el descubrimiento del Amazonas. Juan Sebastián Elcano, Magallanes. Hernán Díaz de Solís, 16, se descubre el Río de la Plata. 26, lo explora Gaboto. 36, llega don Pedro de Mendoza. El emperador tiene 36 años ya. Juan de Salazar y Espinosa funda el fuerte de Asunción y después Domingo Martínez de Irala hace el acto jurídico de crear la ciudad. Seguían este esquema que era conquista, el momento político, distribución de la tierra, el momento jurídico, y apacentamiento, el momento económico. ¿No? Era una encarnación de una idea, repetían la encarnación del verbo en la realidad. Todo esto contribuyó a sentar el primer imperio global de la historia universal bajo el reinado de su sucesor Felipe II, donde no se ponía el sol.
La monarquía de los Austrias fue una monarquía de empresa frente a la borbónica que vino después, que se llama una monarquía administrativa, ¿no? Alumbrado, barrido y limpieza, el virrey Bertis, faroles, empedrado, prosperidad material y llevar los impuestos rápido a España. En cambio, esto era de empresas, de emprendedores, como dicen ahora. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Tras el fallecimiento de su abuelo Maximiliano de Habsburgo, Carlos reúne en su persona los territorios procedentes de la cuádruple herencia de sus abuelos: Habsburgo, borgoñesa, aragonesa y castellana. En 1530, Carlos fue coronado como emperador por el Papa Clemente y se convirtió en aliado de la causa imperial. Lo puso a favor al Papa, que estaba en contra. Ya vamos a ver las peleas con el papado. El ideario del emperador era el ideal del humanismo de la Universitas Cristiana, la supremacía de la autoridad imperial sobre los reyes de la cristiandad, pero por subordinado él al bien común de la cristiandad, y el Papa también, según veremos en las discusiones que tuvo en Roma. Y la defensa del catolicismo. Él quería unir esos reinos frente al avance que ya se había tragado medio mundo y estaba por llegar a las puertas de Viena del Imperio Otomano. Bueno, acá puse las batallas, iremos rápido, que peleó contra los turcos en Argel, en Túnez, en Tremesén y continuamente en el Mediterráneo. Los dominios de los Habsburgo en Europa, las guerras con Francia por la espalda mientras peleaba esta guerra contra los otomanos. En 1521 Francia se apodera del milanesado y ayuda a Enrique II a recuperar el reino de Navarra. Sin embargo, el monarca francés fue derrotado. Francisco fue llevado a Madrid y firmó el Tratado de Madrid, por el cual no volvería a ocupar el milanesado. Lo traicionó Francisco I. Pero aquí vemos la característica de Quijote, es volveremos sobre este tema, ¿no? Ahí Gatinara, que quería la monarquía universal y la conquista, ocupamos Francia, perdieron la guerra, tenemos al rey preso. No, le dice, no es mi reino. Yo lucho por conservar mis reinos, no por apoderarme de los otros. No es justa la causa de apoderarse de otro reino. Este era para ir definiendo la idea imperial, pero él lo había derrotado moralmente a Francisco I, porque teniendo tanto que perder materialmente, antes de la batalla de Pavía le ofrece resolver el tema para que no se maten los soldados en singular combate, él y el otro. La guerra, hasta ese momento, estaba acotada. No se podía suprimir la guerra, porque no se puede suprimir el pecado, es una consecuencia del pecado la guerra y de la ira humana mal controlada. Pero se la podía el cristianismo reducir y poco a poco. Entonces la guerra quedaba confinada a una clase social, los caballeros. Los demás miraban desde las murallas y aplaudían al... Era más bien un torneo. El otro... el enemigo podía ser justo, era un caballero también, no era un demonio, no se demonizaba al otro, se lo vencía para hacerlo reconocer el derecho nomás. No se podía pelear en ciertas épocas del año, y no se podía pelear en Cuaresma, por ejemplo, y no se podía pelear en ciertos lugares, en las iglesias. Es decir, trataban de reducir lo más posible todo eso. A partir del avance de los turcos, esto cambió, porque los turcos habían montado el otro estado, ¿no? El Imperio Romano como malo. Estaban en Bizancio y tenían muy buenos asesores de cómo se pueden hacer mal las cosas. Entonces ellos liberaban del IVA y del impuesto a las ganancias, diríamos hoy, a todos los que se convertían al Islam. Los que no se querían convertir no eran como los árabes, digamos. Podían quedar, pero tenían que seguir pagando lo que les había puesto su emperador cristiano antes. Ese impuesto sigue, porque esto es una cosa para musulmanes nomás.
El esclavo que se hacía musulmán se quedaba inmediatamente liberado. Por eso el mayor problema lo tenían los cristianos con los conversos por conveniencia, los dhimmites, que eran los ex cristianos, que eran los más furiosos partidarios del sultán. Y además el ejército, ¿cómo lo hacían? El ejército lo hacían con el tributo de sangre que tenían que pagar los cristianos. Se llevaban los chicos desde pequeños, los educaban fuera de la casa, le decían que la casa se terminó, que su primer hogar era el cuartel, y después, financiado con los impuestos de los cristianos, los largaban en inmensos ejércitos permanentes sobre la cristiandad. Mientras tanto, los cristianos iban a la guerra si la causa del rey les parecía justo, ¿no? Cuando lo echan al Cid, por ejemplo, está en un establo, durmiendo y tiene que partir al día siguiente. Cuando se despierta al día siguiente había 60 pendones y 300 caballeros. 60 pendones quiere decir 60 caballeros nobles. Y eso lo acompañan al destierro, porque su causa les parecía justa. Pero no. Cuando San Luis tiene la terrible rebelión de los albigenses, 100.000 soldados habían puesto, o gente armada, le ordena la represión de eso el niño San Luis y su madre doña Blanca de Castilla a Simón de Montfort. Sale solo, y en el camino se le reúnen 1.000 caballeros y con eso ataca y destruye a los otros. Podían no ir a la convocatoria del rey, ¿no? Eso de formar una máquina, de mecanizar el poder y dejar de que sea importante la presencia del que manda frente a los que mandan, genera todo este gobierno técnico, mecánico. El pensador socialista inglés Bernard Shaw, cuando le dieron la noticia de que existía el teléfono, que había un nuevo invento que era el teléfono, dijo mala noticia. ¿Por qué? Porque un tarado va a poder gobernar Inglaterra ahora. Sí, orden del ministro, ya está. El gobierno otra cosa es ir a decirle a la gente en la cara las cosas. Ir a decir a las cortes, les subo los impuestos. Cuando el poder estaba en esas repúblicas, ¿no? Y el dinero. No existía la máquina. Esa máquina la inventan los turcos y los cristianos tienen que aceptar parte de eso para poder competir con eso. Por ejemplo, la formación del clero en los seminarios, sacarlos de la casa y formarlos aparte, que está haciendo crisis ahora, ¿no? Y en el ejército también. De 1526 a 1529 las tropas imperiales asaltan Roma, obligando a Clemente VII, aliado de Francisco, a refugiarse en Sant'Angelo. En 1535 y 1538 se produce la invasión francesa al ducado de Saboya, con la intención de continuar hasta Milán. Acaba con la firma de la tregua de Niza. En 1542 a 1544 concluye debido a la guerra con Francia. Bien, acá está. ¿Cuál es el mundo que heredaron los reyes católicos? Dionisio Peri Egeta, quiere decir Peri alrededor del mundo, ¿no? Hizo un mapa del mundo en el siglo II. Este era más o menos el mundo conocido. Este es el que dejó Carlos V. Es el mapa de Sebastián Gamoto, bastante parecido al de ahora. Él le dio la unidad física e histórica a la humanidad. Fijémonos, por ejemplo, en la parte del norte de Canadá no está. Cabot tenía que hacer eso. El rey de Inglaterra, al señor Sebastián Cabot, veneciano, pero al servicio del rey de Inglaterra, le había encargado que busque un camino al Pacífico por el norte.
y no pudo pasar al Pacífico por el norte. Entonces el rey se peleó con el rey inglés y lo tomó inmediatamente Carlos V y vino acá en el año 26 y hizo su mapa. Pero era un veneciano o inglés, no se sabe muy bien, discuten eso, ¿no? Y terminó haciendo este mapa para Carlos V. La aparición del protestantismo. Bueno, conocemos la historia, ¿no es cierto? El monje Martín Lutero fue declarado proscripto. Carlos V se dedicó a salvaguardar la unidad de la fe cristiana contra el embate de los musulmanes. Siempre que hubo un avance de algún enemigo de la cristiandad, estalló un problema simultáneo interno, siempre. Los famosos cismas, por ejemplo, los bárbaros y los arrianos, adentro y afuera. Por ejemplo, los albigenses adentro y el avance del Islam. El mismo San Luis tuvo que pelear cruzadas en el norte de África. En ese momento el Islam árabe. Luego el avance del Islam turco y el protestantismo. Le estallaba en retaguardia un problema simultáneo y muy similar en doctrina. Porque ¿qué era lo que le molestaba a los musulmanes? Le molestaba los sacramentos. No creen mucho en la oración, pero no en los sacramentos. Le molestaban las imágenes. Y contra todo eso se adaptan primero los emperadores de Bizancio en el siglo VIII con el iconoclasmo para quedar bien con los musulmanes. Destruyen las imágenes, y segundo, el protestantismo. Era una adaptación al avance musulmán y una guerra a la imagen. Tiene mucha profundidad esto y mucha importancia para el arte, ¿no? Bueno, todos los pasos se convoca en Worms, luego la Dieta de Habsburgo, que confirma el edicto de Worms, se crea la Liga Esmacalda, que es la derrotada por Carlos V en la famosa imagen. Pablo III convoca al fin el Concilio de Trento en el año 45. El rey se lo veía pidiendo desde el año 21. Y el desaliento, ¿por qué? ¿Por qué no querían un concilio? Porque tenían miedo del problema de los abusos. Entonces tenía miedo que el concilio juzgue la corrupción romana. No, esto no es contra Lutero, es contra nosotros. La abdicación, el retiro y el fallecimiento y el traslado de sus restos. Bueno, es el fin del emperador, como saben, es en Yuste, en un monasterio en España. Ahora vamos a hablar del Concilio de Trento, asegurando, y después dejamos la idea imperial. El Concilio de Trento tuvo 25 sesiones, entre 1545 y 1563, muy discontinuo e interrumpido. ¿Por qué? Por todo lo de la agenda de ahora, la Agenda 2030, la peste, la guerra, el cisma. Sus temas eran la reforma protestante, la definición de la doctrina frente a esa reforma en temas capitales para la humanidad, como por ejemplo la predestinación y el libre albedrío, ¿no? La justificación por la fe y las obras, la unión frente al enemigo común, frente a los problemas globales, disciplinar a sus miembros y la unión de la cristiandad. ¿Cuáles fueron sus resultados de importancia histórica? La definición doctrinaria de la Sagrada Escritura, la tradición y los sacramentos, el celibato, prohibiendo el casamiento de los sacerdotes, la afirmación de para que no se haga una casta como en la India, de brahmanes. Ya estaban, los príncipes alemanes que se sublevaban no eran caballeros feudales, eran obispos, condes obispos y duques obispos,
el famoso príncipe arzobispo de Salzburgo que lo torturaba a Mozart, bueno, ese era un obispo. Y era el príncipe, el señor temporal. 4 eran obispos, 3 eran. El mismo príncipe de Prusia era el jefe de una orden religiosa, la orden teutónica. Era un religioso, similar a la orden de Calatrava o de Santiago en España. La fundación de los seminarios, la delimitación de los campos de aplicación de los teólogos y en especial las prácticas rechazadas por los protestantes, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la justificación por la fe y por las obras, la conservación de los 7 sacramentos, las indulgencias, la veneración a la Virgen y a los santos. Desde 1518 los protestantes alemanes reclamaban la convocatoria de un concilio. Carlos V deseaba cerrar la brecha entre católicos y reformistas frente a la amenaza turca. En la Dieta de Worms se intentaron zanjar las disputas sin éxito. Martín Lutero acusó a Roma de tiranía y el emperador se comprometió por escrito a defender la fe católica, incluso con las armas. Los príncipes alemanes, reunidos en la ciudad de Esmacalda, cambiaron de estrategia y también se opusieron. Ahora no querían el concilio. No sea que los discipline a ellos también, que ponga pobreza, castidad y obediencia. No, eso era lo que no querían. Impedimentos de Enrique VIII de Inglaterra y Francisco I de Francia también saboteaban el concilio. Todo eso hizo que se demore. A favor que existía la prerreforma de los reyes católicos en España. Ya en España se habían hecho antes los reyes católicos la reforma de lo que había que hacer. El restablecimiento de la disciplina eclesiástica, el mejoramiento de los estudios en Alcalá de Henares, en Salamanca, todo lo que vimos las veces pasadas. También el oratorio del amor divino en Italia. Y es importante estudiar Nicolás de Cusa, los menciono y sigo adelante, en Alemania. Sobre todo para buscar una forma de ecumenismo con el Islam, en la criba alcoránica, que era el análisis del Corán a ver en qué punto se podía hacer fuerte para recuperar el cristianismo, la tradición común ahí. Eso era Nicolás de Cusa. Convocatoria. Paulo III intenta en Mantua en 1537, luego en Vicenza en 1538 y en Niza negocia una paz entre Carlos V y Francisco I para poder convocar. Convoca el concilio en Trento en 1545 como contrarreforma con la presencia de 25 obispos y 5 superiores generales. Las reuniones fueron 25, con suspensiones, hasta el año 63. Lo terminó el reinado de Felipe II. Carlos V no llegó a ver el fin del concilio. Pero él fue el principal impulsor de eso. Es decir, no actuaba él. No, le ponía frente a su responsabilidad al Papa y a los obispos. Ustedes resuelvan este problema. Él exigía eso. Fíjense que no era la monarquía universal ni era el jefe de la religión. Sabía dónde frenar, no sumaba los 2 poderes. El espíritu fue plasmado por los jesuitas Diego Laínez, Alfonso Salmerón y Francisco de Torres. Siempre dije que junto al gran rey había siempre un gran jefe de la cultura, que en Recaredo había sido San Isidoro de Sevilla y de San Fernando había sido su propio hijo, Alfonso el Sabio, de la reina católica había sido Cisneros. Bueno, Carlos V y Felipe II fueron los jesuitas, toda una compañía, que levantaron 293 colegios, como dije la vez pasada, para enseñar las artes clásicas y educar a la dirigencia de toda Europa. Y los dominicos, Domingo de Soto, que era el sucesor de Victoria, Reginaldo Pol, Melchor Cano, que lo insultó
a Diego Laínez, el jesuita, en pleno concilio, se pelearon, ¿no? Castamente dicen las actas, pero trascendió lo que se decía en realidad. Porque en un momento dado el dominico Melchor Cano le dice al jesuita Diego Laínez: marrano que no se termina de convertir, en el calor de la discusión. Y Laínez le contestó, dice, ahí está la censura, lo mandó al lugar donde mandan los españoles cuando están enojados. Puso así se puso en el acta del concilio. Bueno. Principales resoluciones. Los obispos deben presentar capacidad. Fíjense, la idoneidad, principio de la Constitución argentina más violado. Y condiciones éticas intachables. No podrían acumular beneficios y debían residir en su diócesis. Eso impedía que fueran titulares de varias diócesis sin estar en ninguna y cobrando los ingresos. Los seminarios especializados para la formación y el celibato clerical. La existencia mediadora de la Iglesia para lograr la salvación del hombre y la jerarquía eclesiástica. La obligación de los párrocos de predicar los domingos. Fíjense, los párrocos tienen que predicar y dar catequesis. ¡Qué innovación! ¿A qué estaban dedicados entonces? A tener barraganas, como muestra el archipreste de Ita. La validez de los 7 sacramentos y la necesidad de unión entre la fe y las obras. Con eso no iban a hacer frente a los turcos. Con ese estado de salud moral de la cristiandad. Ni ahora tampoco. Se opuso la tesis de la predestinación de Calvino. Con respecto al pecado original, dice que no destruye la naturaleza humana, como decía Lutero, que el hombre es bueno, pero tiene una inclinación al mal. Por eso es necesario la gracia en primer lugar, y la formación y las obras. Los santos y la misa fueron reivindicados. Se creó el catecismo del Concilio de Trento, que era el resumen de toda la doctrina de la Iglesia. Se instauró la Inquisición. Se creó el índice de los libros prohibidos. La Biblia es la fuente de la revelación, pero no solamente la Biblia, sino la Sagrada Tradición. Y tiene que ser interpretada por el Papa y los obispos. Entonces, no la sola Biblia que la interpreta cada uno como quiere, sino conforme a la tradición y por el magisterio. Bueno, sería muy interesante hablar de revelación y tradición, pero se entiende bastante eso, así que no me voy a explayar. Hubo 3 periodos, el de Paulo III, del 45 al 46, que empezó rezando el credo niceno constantinopolitano, la aceptación de la tradición apostólica y las Sagradas Escrituras, el decreto por el pecado original, la justificación de la fe junto a las obras, es necesario obras, está en el Sermón de la Montaña, ¿no? Seremos juzgados por nuestras obras, no por nuestras ideas. Se supone que las obras son el fruto de las ideas, el resultado. La parábola de los talentos, por ejemplo. Los sacramentos, los asuntos legales del clero. Y se suspende el concilio por la peste. Se reabre el concilio en el año 51 y sale el decreto de la Eucaristía, la penitencia y la extremaunción, ¿no? Y se suspende, muere el emperador, entonces no puede continuar hasta que se reabre en el 62. No porque fuera indispensable, sino porque dejaba de impulsarlo y de exigir hacerlos trabajar.
Y el tercer y último periodo, de 62 a 63, nace la necesidad del índex, la comunión bajo las dos especies, se establece como rito el rito del primer tiempo. No es el rito, como dicen, de San Pío V, ni de... Es el rito codificado por el Trento, y es el de San Pedro, porque la bula empieza qual primum tempore, como en el primer tiempo. La misa tridentina es la de San Pedro, frente a otras versiones. Pero no obstante, aceptan la misa de otros lugares que tenían tradición apostólica. Por ejemplo, la misa mozárabe de San Isidoro. El decreto del orden sagrado, el decreto del matrimonio, la existencia del purgatorio, es decir, el que se muere con cuentas pendientes puede arreglarlas en la otra vida. El rito mozárabe, el rito leonés y el rito ambrosiano son también aprobados. Pero el rito tridentino es para toda la Iglesia latina. Además estaban, por supuesto, los griegos y los arameos de las iglesias de Oriente. Bueno, contra los protestantes ya dijimos, se afirmó la tradición y la sucesión petrina ininterrumpida, la sucesión apostólica. Las prácticas y dogmas de la Eucaristía, la justificación por la fe y por las obras, la conservación de los 7 sacramentos, las indulgencias y la veneración a la Virgen María. Se exigió y se tomó las medidas para un clero más moral y más instruido. Y se estableció la doctrina sobre el purgatorio. Después de la remisión de la culpa y de la pena eterna, queda un reato de pena temporal que debe satisfacerse, pero aprovecha a los vivos y difuntos el purgatorio. En la necesidad de registrar, también se estableció un gran principio de orden, el registro de los sacramentos, empezando por el bautismo y el matrimonio, y más tarde las defunciones. Todo ese registro de las personas fue secularizado de la Iglesia, pero fue una orden de Trento. La idea imperial, tercer tema. Hay una discusión que resuelve la bibliografía, es el libro de Menéndez Pidal, que tiene toda esa discusión. Yo voy a decir el resumen nomás, que se llama La idea imperial de Carlos V. La discusión es entre estos dos términos. Creen los investigadores modernos, como Brandi y Rosón y otros que cita ahí, que la idea imperial de Carlos V era la de Gattinara, su presidente del Consejo piamontés italiano, que era la monarquía universal y la conquista del mundo. Eso es. El emperador como autoridad universal. Y Menéndez Pidal sostiene que era otra, que era la de los juristas españoles, y lo expone en base a 5 documentos surgidos del rey, Carlos V. Y en esos 5, que vamos a decir 3 renglones de cada uno, ¿no?, está la idea imperial de Carlos V. Pero primero repasemos todo este lío de la idea imperial. La idea imperial, como sociedad que abarca jurídica a toda la humanidad y política, es un viejo anhelo de la humanidad, es muy viejo, tan viejo como la humanidad, tan viejo como la Torre de Babel, porque ahí se perdió la unidad del género humano y empezó el tiempo de las naciones, con las distintas lenguas. El principio cultural que establece las distintas naciones es la lengua, ¿no? Ya lo decía Cicerón, ¿no? Los genios fatales de los pueblos viven en el idioma. Hay un espíritu por cada lengua. Por lo tanto, nuestra nación sería todo lo que habla español, la hispanidad.
La historia humana es el esfuerzo por recuperar la unidad perdida. Pero esa unidad, ¿cómo se entendía? ¿Cómo se recuperaba? Por la guerra, el dominio de un pueblo sobre otro. Ahí vemos el faraón, ¿no?, invadiendo Siria. Y el exterminio del otro pueblo. En el primer cuadro vemos las tropas del faraón cortándole las manos a los prisioneros y echándolos al desierto. Tenían que llevarle las manos para demostrar que habían cumplido el deber al faraón. Y van en la otra hay un avance de la humanidad, los van a conservar. De ahí viene servo, serva, servare, conservado, que era el esclavo. La primera integración, que no es en base hacia la dominación de un pueblo sobre otro, es la fenicia y la cartaginesa, que no hacen propiamente un imperio, sino un emporio, relaciones comerciales que son el sustrato de la unificación del Mediterráneo. Todas esas son las colonias de Fenicia, que tenían un barrio en cada ciudad importante. En Jerusalén tenían un barrio muy importante. Ahí habían quedado los arquitectos que habían hecho el templo del Salomón. Y también difundieron el alfabeto y el conocimiento abstracto. Y las matemáticas pitagóricas. No quedan documentos, o no quedaban, hasta el descubrimiento de la biblioteca de Ugarit. Lo que sabemos de ello es por las tradiciones griegas y romanas. Pero llegaron a Brasil 1000 años antes de Cristo. Esta es la piedra de Gadea, que es interesante leerla. A ver. Somos hijos de Canaán, de Sidón, la ciudad del rey. El comercio nos llevó a esta lejana playa, una tierra de montañas. Sacrificamos un joven a los dioses y diosas glorificados. En el año 19 de Irán, nuestro poderoso rey, era el amigo de Salomón. Embarcamos en Ezión-Geber, el puerto de Eilat o de Acaba. La flota era conjunta. De los fenicios eran aliados de los judíos. Ahí se expandieron en la primera diáspora, que fue 1000 años antes de Cristo. Viajamos en 10 navíos. Permanecimos en el mar durante 2 años, alrededor de la tierra perteneciente a Ham, África. Pero fuimos separados por una tempestad y nos apartamos con nuestros compañeros, y así arribamos aquí con 12 hombres y 3 mujeres, en una nueva playa, que yo, el almirante, controlo, que puedan los gloriosos dioses y diosas interceder en nuestro favor. Queda como un documento esto. Pero en general hablamos de la costa fenicia y luego de Cartago, y nunca hablamos de Cádiz, ¿no?, que fue la que sobrevivió y se integró a España, y de donde salían las flotas que iban a Inglaterra a traer el estaño más cobre, bronce, la era de bronce, y que iban al Báltico a traer el ámbar, y que iban al Golfo de Guinea a traer el oro. Todo eso quedó olvidado. Ahora vemos la ideología de la quinta monarquía. La profecía de Daniel, esta es la ideología que dominaba Europa. Esta era la que no era de Carlos V ni la cristiana. Se basa en la Biblia, en una mala interpretación de la Biblia. El sueño del profeta Daniel sueña que había una estatua, Nabucodonosor sueña que había una estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, la cintura de bronce y las piernas de hierro y los pies de hierro y barro, y que luego venía una piedra y la derribaba, y esa piedra se transformaba en una montaña. La piedra está ahí al lado de los pies y dominaba el mundo. Entonces la interpretación siempre fue que la cabeza de oro era el imperio babilónico y el persa, porque era todo el mismo. Los persas gobernaban desde Babilonia y otras ciudades, pero la principal era Babilonia, donde muere Alejandro Magno.
Y la Cancillería persa no usaba el farsi, usaba el arameo, era la lengua oficial de todo Medio Oriente. Como los romanos en Oriente usaban el griego de la Koiné. Luego viene el imperio de Alejandro, que se extiende, los dos brazos. Después viene el imperio romano, que no llega hasta la India como el de Alejandro, el de bronce. Luego vienen las naciones de Europa y la división en dos, ¿no? Oriente y Occidente. Y por último, el destino manifiesto, que muchos creen que lo tienen, y la idea global, hierro y barro. Bueno, en esa época, aquí todas las naciones de Europa se entienden de que ellos son la quinta monarquía universal, es decir, la piedra que derriba todo y domina el mundo, transformándose en una montaña. Que eso fue tomado, la piedra, la interpretación católica, es que es Jesucristo, que llega al fin de los tiempos, y ahí se produce, por un hecho del Mesías, la unidad del género humano, no por la política, ni por la tecnología, ni por la economía. Bueno, ahí está Babilonia, la puerta de Istar, el imperio persa. El imperio griego significó un avance respecto de los fenicios, porque se va a integrar el mundo en forma cultural también. La Biblioteca de Alejandría, todas las ciencias particulares, nuestra universidad habla en griego. Por ejemplo, el nomenclador médico, que acá hay algunos médicos famosos, son 55.000 palabras, de las cuales 50.000 son griegas y 5.000 son latinas. La ciencia nace en Grecia. Y aquí está la recuperación del mundo griego, es obra del Renacimiento, porque la Edad Media latina solamente conoció lo romano, no conoció lo griego por epítomes, muy pocos, ¿no? Como decíamos el otro día, en un anterior. Pero aquí está toda la recepción, y aquí se muestra lo clásico, así como lo mostramos en el descubrimiento de América, lo podemos mostrar en Italia, ¿no? Ahí se ve en el centro de esa caverna donde están mirando el fin, la caverna de San Pedro, que es la caverna de Platón, donde estaba el hombre atado y veía el fin de la caverna, donde había sombras de la luz que venía de atrás, no podía ver la luz. Entonces la ironía de Rafael es decirnos a nosotros que somos las sombras, estamos al fondo de la caverna, nos están mirando ellos. Bueno. En el centro están Platón y Aristóteles. El platonismo, no, la idea, la dialéctica como ciencia máxima, y Aristóteles dice no, las ideas nuestras son un medio de llegar a la realidad, y con la mano le dice bajemos, ¿no? La idea está dentro de las cosas, y es el órgano que nos lleva a la cosa, no es una ciencia teorética. La ciencia teorética es ver la realidad. Y están, por ejemplo, cerca, Heráclito es Miguel Ángel, por supuesto que Platón es Leonardo, y Aristóteles es Bramante, está Alejandro Magno, también en la columna, al final solo, debajo de la estatua de Atenea, está Protágoras, porque fue excomulgado por los griegos, echado porque había dicho que el hombre era la medida de todas las cosas, fue el primer antropocéntrico, jefe de los sofistas. Y así está Ptolomeo, todo eso, pero recuperado por el magnífico Renacimiento. No hay Renacimiento donde no hubo catolicismo. En algunos lugares fue con ruptura, ¿no? Y en otros sin ruptura. En algunos lugares lo pusieron en el centro a Protágoras. El imperio de Alejandro, cómo se fragmentó. Y acá una cosa muy importante, que no se menciona. El pacto entre la gnosis, la reina Cleopatra, y el ebionismo, Herodes el Grande, que tuvieron un hijo. No vamos a decir hoy cómo siguió esa historia.
pero vamos a decir qué significa. Ella también había tenido un hijo con César, que debía heredar el mundo. Ella le explica el plan de dominio mundial, con eso lo enamora a Julio César y después a Marco Antonio. Había que trasladar la capital al centro del mundo, que era Alejandría, entre Oriente y Occidente. Y había que adorar al emperador como un dios, como era ella, una faraona, una diosa viviente, Isis, la encarnación de Isis. La filosofía profunda son dos nomás, derivaciones, dos grandes bloques. Uno, Platón, la idea, el predominio de la idea. El otro, Aristóteles, la materia. El platonismo nos sirve mucho a los cristianos porque gracias a Platón tenemos herramientas conceptuales para sostener, por ejemplo, la inmortalidad del alma. Pero estos desprecian la materia, los gnósticos. El hombre es una chispa divina que cayó en la tierra y la muerte es una liberación. Entonces, la resurrección sería malo, porque es volver a decaer en un cuerpo, en materia, volver que el espíritu quede apresado en la materia. Entonces, ¿qué hay que hacer? No aceptar, por ejemplo, del cristianismo la resurrección. El cristianismo dice que la materia es buena y que Cristo viene a recuperarla al resucitar. Y para eso nos sirve Aristóteles. Pero Aristóteles, librado a sí mismo, da un materialismo craso, al fin. Y Platón, librado a sí mismo, da a la supremacía de la idea contra la realidad. Y él es el padre de ese ideologismo. Los judíos tenían una interpretación del Mesías carnal. Querían un Alejandro Magno o un Julio César que domine el mundo para ellos, y ellos serán el pueblo elegido. Cosa que va a ser después toda Europa en el Renacimiento. Van a tener esa tentación del dominio mundial del pueblo elegido para gobernar la tierra. Y Cristo los defrauda porque no viene con esa idea. Mi reino es sobre este mundo, pero no es de este mundo, no procede de este mundo. Es una dimensión superior que debe integrarse con este mundo. Mientras tanto, hay pues el ebionismo o el anhelo judío de dominio del mundo. ¿Quién lo realiza? Los árabes en el Islam. Ellos son la nación santa, rodeada de muchos pueblos afganos, negros, turcos, etc. Y están en el medio de eso, ¿no? Haciendo un reino de Dios en la tierra. Y también fue una tentación romana. Cuando se convierte Constantino, ¿no? El obispo de la corte, que ni más ni menos que el padre de la historia eclesiástica, Eusebio de Cesarea, aplica el Padre Nuestro al revés. En lugar de ser así en la tierra como en el cielo, dice el cielo es como es la tierra. Hay un solo emperador en el mundo, un solo Dios en el cielo, y terminamos. Ya terminó la era de las naciones, todas están dentro del Imperio Romano, y esto es el reino de Dios sobre la tierra. No. Eso da lugar al arrianismo. Pues bien, aquí pactan el milenarismo terrestre. Herodes, como había reedificado el templo o parte del templo, creía que él era el Mesías. Por eso manda a matar a Cristo. ¿Dónde nació el rey de Israel? Le preguntan los magos. Y él dice, ¿cómo? Soy yo el rey. ¿Qué rey vienen a buscar? ¿No edifiqué el templo de nuevo? Que es la seña de decir que es el Mesías. Y estaban preparando un gran levantamiento que después ocurrió, ¿no? Contra Roma y fue mal. Y la reina Cleopatra era la gnosis, el asalto al cielo, ¿no? Pero por el conocimiento.
por la idea. Nosotros fundamos la realidad, creamos la historia. La idea es más importante que la realidad. Lo que existe es lo que está dentro de mi cabeza, y lo que está fuera de mi cabeza para mí no existe. Ese es el ideólogo, esta es la ideología que tenemos hoy. Y los dos se mezclan en el marxismo, que es materialismo dialéctico, ideológico. Entra ese conflicto. Pero ahí están sentadas las bases de esta quinta monarquía. Mientras tanto, Augusto integra el mundo, no solamente económicamente, no solamente culturalmente, sino políticamente. Este es el gran aporte de Roma y del orden romano. La familia, la propiedad, el ejército, ¿no? Queda todo claro, pero no puede resolver la integración religiosa. ¿Cómo la resuelve? Ahí está el imperio de Augusto. Viene Cristo, que ya lo he explicado, ¿no? Y establece lo siguiente: Dios es uno y trino. Y Cristo creó al mundo, lo redimió y lo va a juzgar. Eso rompe los ciclos y estalla el mito del retorno, perpetuo retorno de toda la inteligencia pagana, y viene la idea que después se va a secularizar como progreso. El mundo fue creado, el mundo fue redimido, el mundo va a ser juzgado. Es una línea que ahora estamos rompiendo, estamos en el perpetuo retorno de lo mismo, de los mismos temas. ¿Por qué? Lo dice la Biblia del Antiguo Testamento: los impíos andan en círculo, en circuito ambulan. El hombre es imagen y semejanza divina, no es lo mismo. Imagen es algo ontológico. El hombre es imagen de Dios porque es inteligente, porque es libre y porque es una sinfonía. Y semejanza es la semilla que llegó a ser el árbol. La semejanza es lo ético. Toda la perfección humana es pasar de la mera semilla al árbol, no solamente grande, sino florecido, no solamente florecido, sino con obras, contra lo que decían los protestantes. Es decir, es necesario que dé frutos. Y esa es la verdadera evaluación: por los frutos los conoceréis. La fuerza de la semilla son las 7 virtudes, pero esas no alcanzan si no son perfeccionadas por los dones, por la gracia, por los dones del Espíritu Santo. Y el perfil realizado de ese egresado, de ese árbol grande, ¿cuál es? Las bienaventuranzas. Las 8 bienaventuranzas son las 7 virtudes alcanzadas, más el martirio, que las resume a todas las demás. Y eso tiene que dar las frutas. ¿Cuáles son los frutos? Las obras de misericordia. Sobre esas 14 obras de misericordia se edifica el nuevo mundo, el de la cristiandad, porque este estaba condenado a la destrucción, el imperio romano. ¿Qué son? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, y San Benito, volver, ¿no? Dar posada al peregrino, volver al campo, a la naturaleza y reconstruir el mundo. Enseñar al que no sabe las órdenes educativas, curar al enfermo, las órdenes hospitalarias, son la realización de las obras de la misericordia, hasta que las tocó la secularización y los transformó en desiertos a todos esos burocráticos, apoderados por una camarilla, ¿no?, que roba, y los llenó la polilla. Para todos los hombres de buena voluntad. Por eso dice San Pablo: en Cristo no hay amo ni esclavo, ni griego ni judío, ni varón ni mujer. Y justamente todo esto reaparece con el llamado Renacimiento. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo se realiza esta unidad, que no es la unidad técnica del mundo en un estado totalitario mundial. Es que no haya pelea entre el amo y el esclavo, y va a volver la esclavitud de mano de los ingleses y de los protestantes. ¿Por qué? Por la predestinación. Estamos predestinados, entonces el mundo está dividido, no hay unidad del género humano. ¿Está dividido en qué?
en réprobos y en elegidos. Los réprobos se van a ir al infierno. Entonces, mi gran drama es saber si estoy elegido o si soy réprobo. Si yo estoy elegido, ¿cómo lo sé? Porque me va bien. ¿Cómo? Acumulando bienes materiales. Y el otro, el que es repro, lo puedo explotar si es pasto del infierno. Es un animal. Ahí viene lo de subdesarrollados. Ahí viene el peor insulto, que no es como en nosotros, hijo de P, sino que es loser, perdedor. ¿No? Tiene que divorciarse de él porque es un perdedor, es un maldito. ¿A dónde vas a ir con ese perdedor? Entonces ahí viene la división del género humano y vuelve a haber amo y esclavo, que son las luchas de clases. Griego y judío, que son las luchas étnicas. Ahora nos van a dividir a nosotros en mapuches, guaraníes, qué sé yo, todo lo que se resolvió. Y en varón y mujer, que es romper la fuente de la vida, la unión del varón y la mujer. Y es donde se completa la Trinidad porque viene el Hijo, Padre, Hijo y el Espíritu Santo sería la mujer. ¿Por qué? Porque refleja ese aspecto de la Trinidad. Señora y dadora de vida son las características del Espíritu Santo, la de la mujer. La comunicación, la lengua es la lengua materna. Entonces se lleva el ataque ahí. ¿Por qué? Porque es malo que venga nueva gente al mundo. Porque son chispas divinas que caen en el barro. Y la materia es mala. Eso está detrás del control de la natalidad. Vemos que la reina Cleopatra no quedó tan superada, ni los gnósticos, ¿no? Los griegos de Atenas aceptaron que San Pablo les hable de la inmortalidad del alma, pero cuando quiso hablar de la resurrección le dijeron, eran gente finísima, ¿no? De eso hablaremos otro día. Era el no, andate. Bueno, pero no era esa la solución del emperador. La solución del emperador era el panteón, el ecumenismo. Vamos a juntar todos los dioses, a Hermafrodito, a Moloch, a Júpiter, a Isis, y los vamos a poner en un templo circular, el panteón. El panteísmo es la solución del problema, el Consejo Mundial de las Iglesias, digamos. Total, hay que vaciar de contenido personal la idea de Dios y a crear una idea abstracta de ser supremo, pero que si uno quiere poner a Mahoma, que lo ponga, y si otro quiere poner a Buda, que lo ponga ahí, que cada uno, ¿no? Y en base a esa ciencia abstracta de palabras sin contenido real, dominaremos el mundo, como lo dice Comte. El mundo será de los que manejen la suficiente cantidad de ciencia abstracta. Constantino convierte el imperio y acá está hecha otra concepción de la iglesia, digamos, y de la cristiandad. Hay dos concepciones que había en el Renacimiento y siguen ahora. Una que era el Imperio Romano Pagano y lo habían descubierto con el digesto, que lo descubre la Universidad de Bolonia. Eso les permite superar a los medievales la organización feudal y organizar los grandes estados. Y aplican la ley de las dos sociedades perfectas. Pero la otra es la fundada en Dionisio Areopagita y que toma Santo Tomás para el gobierno del universo, que son los tres. Ningún dominio se establece si no es en la imagen de Dios. Pero Dios es uno y trino.
Son los 3 órdenes de la razón, de la nación, que es la fórmula que le da el emperador de Bizancio a Carlomagno para que organice Occidente. Y de esta teoría lumínica sale, por ejemplo, el gótico y los vitrales, que es construir una ciudad con luz, la iluminación, en 3 niveles. Bueno, acá está el árbol. El hombre es imagen de Dios, pero la imagen es una palabra dependiente. ¿De qué? Del sujeto que la proyecta. La imagen depende del sujeto que la proyecta. Entonces, una imagen pertenece a 2 seres. Uno, su modelo, por ejemplo, la Gioconda puede decir, esa es mi imagen. Y otro, su autor, Leonardo da Vinci, puede decir, ese es mi cuadro. Ahora el hombre pertenece a Jesucristo, porque Él es la imagen y Él es el autor, por doble lado. Ahora, el hombre es libre, como Dios, porque es imagen de Dios. Puede darse vuelta, como la imagen del vaso, si la saco de frente al espejo, desaparece del espejo la imagen. Lo que no puede evitar es desaparecer. Las cosas separadas de la inteligencia divina se mueren. Y hay un hombre individual, que es cada uno de nosotros, y hay un hombre colectivo, que es la sociedad. Los dos se aplica esto que hablé del árbol. Semejante es el reino de Dios a una semilla pequeña que llega a ser el gran árbol. Entonces, la triple dimensión de la sociedad, fundada en la imagen de Dios uno y trino, era arriba los bienes espirituales, que eran el aire y la luz, y la captaban las hojas, que era la jerarquía eclesiástica, y el estamento eclesiástico. En el medio está el tronco, que le da al árbol la dirección en torno a la luz, la justicia legal, ¿no? Establecida por los gobernantes. Y abajo están las raíces, es el pueblo, el tercer estado, que toma los bienes materiales, el hierro, el agua, la tierra, y los manda a todo el árbol, así como la luz, transformada por la fotosíntesis, vuelta a vida, va hasta la última raíz. Este era el árbol de la cristiandad. Este era el modelo, no el digesto. Y este era el modelo de Carlos V. La idea imperial la explica en 5 momentos. Voy a decir 3 renglones, pero tengo que ser serio y citar los documentos. ¿De dónde saca usted esto que nos dice? El primero es en las Cortes de La Coruña. Él tiene 20 años, es nombrado emperador o designado. El Papa no lo quiere nombrar, no lo quiere coronar y no estaba completado el trámite si no lo corona. Francisco I y Enrique y los ingleses se oponen. Los príncipes alemanes no lo obedecen porque era un primus inter pares y ni le iban a pagar que vaya. Y él le había llevado 4 años ser reconocido con todas esas guerras, la Germanía, los comuneros, etcétera, por España, ¿no? Que era una realidad múltiple, no unitaria. Entonces va a La Coruña y ahí habla, su primer discurso imperial lo da Mota, aquel que había enviado Fernando el Católico y que era el tercero en el Consejo del Reino. Primero era Chevrier, el flamenco. Segundo era Gattinara, el canciller, al cual le adjudican la ley, que era el digesto. Y tercero era el doctor Mota. El doctor Mota habla en nombre del rey, que ya hablaba algo de español, pero no muy bien. Y la oratoria era muy importante, recuerden, en ese momento. Entonces él dice lo siguiente:
Carlos V, rey de España, ha sido propuesto para emperador, ¿no?, del Sacro Imperio Romano Germánico. La idea imperial es vieja en la humanidad y España siempre contribuyó a ella, se ordenó a esa unión, ¿no? España en este momento no puede dejar de apoyar a Carlos V en esta empresa, porque el mundo viene a buscar el rey a España. Y les recuerdo que cuando el mundo mandaba a Roma tributos, España le mandaba emperadores, dice. Le mandó a Trajano, le mandó a Adriano y le mandó a Teodosio, que hizo la unidad del imperio y la conversión del imperio al catolicismo, que no la hizo Constantino, hizo el edicto de tolerancia nomás. Por lo tanto, España no puede estar ajena a esto. Y entiendan que el rey no quiere más Estado, tiene suficientes. Lo que quiere es defender la cristiandad y procurar el bien común. Su idea es la de la Universitas Cristiana, una concordia de todas las causas segundas del cristianismo, no la reducción a una sola causa formal. Por lo tanto, España tiene que responder, si acepta esta misión histórica, es la gran hora de España, de ser el escudo de la defensa de la cristiandad como lo ha sido durante 8 siglos. La espada del ataque, el tesoro, el huerto de las delicias de este nuevo César que el mundo nos pide a nosotros. Y él desea morir en España, ¿no? Porque este es su reino. Si acepta esta misión imperial de soportar esto, que no está enderezada a la grandeza de la España misma, sino a la cristiandad, al bien común. Es un ordenamiento de España en el sentido común de la cristiandad. Bueno, los españoles lo apoyaron, a pesar de que lo habían recibido así en cada reino, ¿no? Sí. Sintió todo el pueblo que era el momento de su grandeza. El segundo es el de la dieta de Worms. Él llega a Alemania y tiene ahí mismo la rebelión de Lutero, y se lo hace entrar uno de los príncipes alemanes a la dieta, y se subleva frente a él, y en el mismo momento que le dice que avanzan los turcos, y él quiere tener sus príncipes unidos, que en ese momento eran todos católicos, no eran todavía protestantes. Pero ellos estaban en la interna, cosa que sigue hasta nuestros días en Europa. Entonces él les dice, ahí hace una primera declaración, que sí la pone Gatinar en su libro, pero la segunda la omite y es más importante. La segunda declaración, después de pasar una noche sin dormir, cuando tuvo la insolencia de Lutero adelante, es yo deseo defender la cristiandad. Ese es mi objetivo, el bien común de la cristiandad, diríamos nosotros. Y para eso voy a dar mi vida, mi reino y mi sangre, hasta el último aliento. Es decir, pone un objetivo encima de él. Y esa declaración la hace él. El tercer momento es el saqueo de Roma. Y está en Granada y se entera que el condestable de Borbón dispuso que podían saquear a Roma porque no había cómo pagarle a los lansquenetes, y recibe un breve del Papa que se lo entrega a Baltasar de Castiglione, el nuncio apostólico, que era el autor de un libro que se llama El Cortesano, nuevo personaje que aparecía. Baltasar de Castiglione tiene una respuesta dura del Papa por el incendio de Roma contra Carlos V y se la entrega. Carlos V no responde, lo llama a Valdés, Antonio de Valdés, hermano de
el que escribió Los diálogos de la lengua, donde está la política lingüística de Carlos V. Primero le había pedido a un español, Mota, que hable de la... Ahora le pide a Valdés que le redacte. Era el mejor estilista que había, el secretario de las cartas latinas del emperador. Y en ese momento Baltasar de Castiglione recibe un segundo breve más suave del Papa. Entonces quiere retirar el primero para que no le responda en los mismos términos Carlos V y dejar el segundo, respóndame a esto nomás. Y en el primero, Carlos V le dice la respuesta al primero, que la entrega igual. Dice, quedan los dos y van a tener dos respuestas. En el primero le digo, otra vez, que yo me ordeno al bien común de la cristiandad, pero usted llama a un concilio general para poner en orden todo esto. Y si los intereses del papado común, digamos, del Estado de Vaticano, se contraponen a lo de cristiandad, yo apelo ante el concilio. Usted y yo nos subordinamos al bien común de la cristiandad. Sería la traducción nuestra en términos de hoy, ¿no? Si no, esto no puede ser. Entonces, ese es el primer breve. En el segundo, modera y dice, apelo al colegio de cardenales, si se niega a convocar el concilio. Pero acá aparece lo mismo. Todos tienen que estar subordinados al bien común de la cristiandad. Esta es la idea imperial. Y tiene que haber dos poderes, el poder eclesiástico y esto. Por eso, en este tipo de guerra caballeresca que peleaban, no se demonizaba al otro, ¿no? Ni se aceptaba este principio gnóstico, es decir, hegeliano, diríamos ahora, de que no existe el otro, porque todo está en mi idea, ¿no? No ci sono le altri, decía Gentile, no existe el otro. Acá existe el otro y tiene sus derechos, y mi enemigo puede ser un caballero. Eso es lo que dice el cuadro de la rendición de Breda. ¿Vieron cómo el general Espíndola trata bien al otro? Bueno, el Papa tiene su derecho y tiene sus errores. Yo le hago la guerra para resolver el conflicto político, pero lo reconozco como Papa y lo encierro en Sant'Angelo con la Guardia Suiza que todavía quedó. Pero no le desconozco su verdadero rol, que era lo mismo que hacía América, cuando venía una orden ilegal, no una orden, un mandato, porque una orden es la que ordena hacia el fin, y un mandato es un mero voluntarismo del poder, como nuestra ley del aborto, por ejemplo. Entonces le decían, se lo ponían así sobre la cabeza, la cédula, lo acato pero no lo obedezco. Es decir, esta ley la declaramos nula, pero eso no significa que estamos en rebelión contra el rey de España. No somos destituyentes del rey, ni del Papa en lo suyo. Pero, ¿no? Eran monarcas, pero eran monarcas de hombres libres y tenían que ajustar a derecho sus pretensiones. Y la guerra era un torneo limitado a eso, no era reducir a nada al otro. Después vino el famoso discurso de Madrid de 1598, y en ese discurso, voy a resumir, lo escribe Fray Antonio de Guevara. Él estaba acusado de pretender la monarquía universal, es decir, como dicen los psicólogos de ahora, los otros reyes de Europa proyectaban su verdadero deseo, el dominio del mundo. Entonces, él decía que no. Y dice que esto que decimos siempre, ¿no? Dos poderes, pero el papado ordenado al bien común de la cristiandad, pero respetado en su ámbito, ¿no es cierto? La cristiandad no como un monolito, sino como una federación de repúblicas cristianas coordinadas por el emperador para su defensa y para su armonía. Los reyes como servidores, esto está en el documento, es el testamento de Isabel.
No son los reyes, los pueblos para los reyes, sino los reyes para los pueblos. Mandar es servir, ¿no? Es un acto de servicio ser rey, etc. Para los que no son cristianos, la fórmula es el derecho internacional, que es lo que estaba creando sus universidades. Es la propuesta del derecho de gentes basado en la naturaleza. Esta era más o menos la idea imperial. Pues bien, el quinto momento, ¿y dónde está esto expresado? Porque decían que lo había escrito Gattinara otra vez, para reducirla al digesto. Esta no fue Gattinara, fue Fray Antonio de Guevara, el predicador de la corte y cronista del rey. Un gran literato y un prosista extraordinario. Tengo ahí las consultas, pero no las voy a leer, no se asusten, alguna página de él para ver la oratoria. Él había escrito un libro que se llama El reloj de príncipes, y ese documento, ese discurso de Madrid, dice palabras exactas del reloj de príncipes. Así que ahí tienen un texto para ver la idea imperial de Carlos V. Era el reloj de príncipes de Fray Antonio de Guevara, en ese momento, el que sostiene su documento. El quinto momento es el imperio europeo americano. Eso que no pudo hacer en Europa, lo pudo hacer en España y en América. Entonces, la idea imperial se realizó en Hispanoamérica, desde los Pirineos hasta las Filipinas y desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Esa es la idea imperial de Carlos V realizada. ¿Y cuáles son sus documentos? Dos. Uno, la demanda de Cortés en las cartas de relación, que son todos los pedidos, ¿no? Y toda la información, la materia necesaria para que la cabeza le dé la forma al imperio. Y la respuesta de Carlos V, ¿dónde la encontramos? En las leyes de Indias. Ahí está, digamos, la constitución del imperio, ¿no? Pero el principio fundamental está en Isabel la Católica. Los reyes son para los pueblos no son para los reyes. No es, dice el pueblo, un rebaño esquilmable para cobrarles tributos. Es donde el rey debe morir por ellos, ¿no? Bien, acá hay otra cuestión. Habíamos visto que estas dos fieras, el gnosticismo y el ebionismo, el imperio terrestre material, para crear un faraón o un emperador, un Calígula o un tirano mundial, y el gnosticismo y el ebionismo niegan cada uno un aspecto del verbo encarnado. Unos niegan a Cristo hombre y el otro niegan a Cristo Dios. La encarnación del verbo es lo que tiene atado al Leviatán, la bestia del mar del Apocalipsis, que también es la ballena de Job. Cuando los judíos le piden a Cristo que le dé una señal, Cristo les dice, no tendrán otra señal más que Jonás. Jonás es la ballena, que la encontramos en Job. Significa el monstruo del mar, la bestia que sale del mar del Apocalipsis. Esa bestia está desde los tiempos primordiales. Los babilonios la llamaron Tamiat. Y el Padre la pesca con el hombre. Adán es el primero de esa lista y el último es Cristo. Queriendo el demonio, que es la muerte y que es el dominio del mundo, es lo mismo, apoderarse de Cristo, porque es glotón y quiere comer en la carnada, ve el hombre nomás, queda enganchado por el misterio de la encarnación. Y eso lo tiene atado hasta el fin de los tiempos. Pero cuando se rompa la encarnación de ese concepto y se consiga una política sin Dios, una economía sin Dios, una cultura sin Dios, etc., se va a largar el dragón. Esto lo mandó a hacer en el año 1230, creo, la abadesa Errad de Landsberg, y se llama la pesca del Leviatán. El Leviatán puede devorar el mundo, como por ejemplo todos los países que se devoró la Unión Soviética, pero no los puede digerir.
sin su consentimiento. Los tuvo que largar, ¿no? El comunismo demuestra que se puede vencer esas globalizaciones siempre que no haya un fermento de descomposición interno, que dejemos actuar eso. Los largó a Polonia, Hungría, etcétera. Hoy están mejor que otros países en muchos temas. A ver, bien. Pero esto se lo devuelve el diablo a Dios. Él se disfrazó de hombre para pescarme. Ahora lo voy a hacer yo. En el Renacimiento el demonio se hace hombre. Fíjense, Rafael del Sancio pinta a la antigua serpiente con rostro humano, en el jardín del Edén. Es decir, detrás del falso humanismo, ese de que el hombre no es la imagen de Dios, sino un mono que parla, pero que es centro del universo igual, está el diablo. Y como la imagen colectiva es similar a la imagen personal, ahí está el imperio británico pensado como Leviatán, lo llama Leviatán, y tiene forma humana de rey de Inglaterra, que asume los dos poderes, el que no tomó Carlos V, el que frenó frente a las puertas de Sant'Angelo. En una mano tiene la espada, que es el poder temporal. El otro es el báculo, porque el rey de Inglaterra es el jefe de la religión. Debajo de la espada está el castillo, la corona, los cañones y el Congreso. Y debajo del báculo están la catedral, la tiara, las excomuniones y el concilio. Todo eso está en una sola mano. Non est potestas super terram comparetur ei. Dicen que no hay constitución escrita en Inglaterra, es esta. Ahora vamos a ver los imperios ebionistas. El imperio islámico. El imperio francés. Todos los que acusaban a España. Abajo el británico. El imperio ruso. Siempre la religión se transforma en un tótem tribal y los católicos también pueden hacer de la religión una ideología, Si hacen una ideología de poder, que así empezaron, eran católicos antes de ser esto. Pero mezclar ortodoxia y Rusia, todos tienen anhelos imperiales, pero no tienen lenguaje imperial universal. El imperio soviético, que había tomado 5 naciones en Hispanoamérica. El imperio norteamericano, el destino manifiesto. Bueno, bien. Esta es la historia de la idea imperial de Carlos V. La humanidad siguió otro camino. Pero ¿qué fue el saldo positivo que dio? Última página. Pensó en su imperio por sí mismo, no por Gattinara. Primera conclusión. Lo expresó por medio de grandes literatos españoles, Mota, Valdés, Guevara y Cortés. No entendieron. Carlos V se hispanizó y quiere hispanizar a Europa. Recuperó ahí el espíritu de la cruzada. Y quiso transfundir en Europa el sentido de un pueblo cruzado que España mantenía desde hace 800 años y Europa lo había olvidado después de un fracaso total en las cruzadas. Por eso se le venían los turcos encima. El imperio que tan achicado llegó a sus manos se convirtió en una realidad, o en dos realidades. Una en Oriente, que fue el imperio austrohúngaro que lo siguió después, y otra en Occidente, que fue la hispanidad. Para la rama española reservó la península, Flandes, Nápoles, Sicilia y América. Y para su hermano Fernando reinó en Hungría y en Bohemia.
Los españoles cumplieron su servicio mucho más de sus intereses particulares. Pelearon en las puertas de Viena, defendiendo la de Solimán, y en Túnez, y en Argel. La iglesia y en Flandes. La iglesia se robusteció por la Compañía de Jesús y Trento, y por la nueva escolástica. La vida de las cortes y la diplomacia se vio invadida por ministros y usos españoles. La lengua española empezó a ser usada en todas partes. Así el emperador, que a los 18 años no hablaba una sola palabra de español, a los 36 proclamaba que la lengua española era la común de la cristiandad y la lengua oficial de la diplomacia. Dato esencial para juzgar la idea imperial de Carlos V. El español se difundió también como lengua literaria. Su abuelo, Fernando el Católico, había presidido la aparición de la Cilistina y el Amadís de Gaula. Ahora Carlos ve las obras de Guevara o el Lazarillo, no solamente esas obras individuales, sino todo un pueblo genial, como en el Romancero o en las novelas de caballería. Pero esa idea tuvo muy corta vida. Vio la ruina de su ideal, pero quedaron algo formidable. En Oriente quedó un imperio austrohúngaro que era mucho más real que todos esos pedazos, ¿no? Pero a Alemania le salió otro polo, Prusia, ¿no? La nación germánica no tiene un centro como París o como Madrid o como Roma en Italia. Tiene dos en las puntas, dos polos, Viena y Berlín. Que eso es raro, pero es así, que queden las capitales en la periferia de una fragmentación. La reforma abrazada por los príncipes alemanes hizo imposible el pensamiento ecuménico. Cesó la relación entre el imperio y el papado, se cortó la relación. Y el papado se transformó en rehén de los italianos. El último papa no italiano fue Adriano de Utrecht, el tutor de Carlos V. ¿No? Era concebir la catolicidad desde una parcialidad. Recién Juan Pablo II recupera esta dimensión universal, católica. Es decir, su afán del imperio como dominio lleva a la fragmentación. Porque mandar es servir y el rey tiene que sacrificarse. Él y su misión. La grave cuestión surgió cuando Carlos V le dio el imperio de Oriente, el germánico, a Fernando, su hermano. Pablo VI no quiso reconocerlo. Entonces Fernando le dijo, pues no es necesario. Así que Carlos V fue el último emperador coronado por un papa, desde Carlomagno, ¿no? Que había sido el primero, hasta Carlos V. Ahí hubo otra fragmentación. La grave cuestión surgió, el imperio no fue en adelante más una idea universal. El imperio fue una herramienta del poder local. Por eso el título de emperador lo pueden llevar varios a la vez. Por ejemplo, emperador de los franceses, Napoleón. Emperador germánico, ¿no? Dos emperadores tenían, el Kaiser y el de Viena. Emperador de Brasil. Ya hacen la idea católica es superior a una etnia y a un territorio. Es una raza, ¿no? Como el Día de la Raza, pero es una raza espiritual, no una raza carnal. Ebionismo, imperio material terrestre, materialista. Bueno, entonces esto es un poco la idea imperial de Carlos V y continuaremos la próxima vez con la realización que hizo en América Felipe II, ¿no? Muchas gracias.